Retinosis Pigmentaria GT, Retina Panamá y Retinosis Pigmentaria Paraguay presentan entrevistas Padres que ven con el corazón. Pues vamos a darle paso a otra persona invitada el día de hoy, que también es un amigo súper especial de Retina Iberoamérica, ¿verdad? Y pues vamos a darle paso al señor Henry Gio Fuentes, ¿verdad? Él es teólogo sistemático, tiene una maestría y doctorado en estudios pastorales. Bueno, de hecho tiene varias maestrías, ¿verdad? Es presidente de la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria. Él pues es una persona súper activa, positiva, al igual que Alexi. Es una persona que se ha destacado y ha trabajado en pro de las personas con discapacidad visual en su país, ¿verdad? Es una persona súper reconocida y también tiene una historia de vida muy interesante, ¿verdad? Dicen que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y este es el caso de nuestro amigo Henry, ¿verdad? Que es un super papá, su hija está siempre activa, la vemos comentando en los grupos de Retina Iberoamérica, la vemos comentando en el Facebook de su papá, pues ella siempre lo ha definido en sus descripciones, ¿verdad? Como el mejor papá del mundo, el mejor papá que le pudo haber tocado, ¿verdad? Así que es una persona que asume su paternidad de una forma responsable. Henry, pues queremos que nos cuentes. Bueno, primero, bienvenido. ¿Cómo estás? Vale, bien, ahí estoy en cámara y se escucha. Sí, estás en cámara y se te escucha bien. Bien. Bueno, Hola, Vivi. entonces, bienvenido Henry. Él también es una persona con ceguera total por retinitis pigmentaria. Henry, pues cuéntanos un poquito sobre tu vida, ¿verdad? Sobre tu niñez, tu adolescencia, tu adultez, ¿verdad? Queremos saber un poco más de ti, de la persona que está detrás de Acor. Gracias, Vivi. Y soy ciego, pero un ciego que ha tenido la fortuna de contar con excelentes amigos que me permiten ver a través de sus ojos. Gente como Alexi, que hombre es maravilloso. Yo creo que de todas las personas que he conocido de Puerto Rico ha sido un ejemplo en todo. Su trabajo, cómo lo maneja, lo desarrolla. Gustavo, que va a hablar ahorita también, excelente papá. Cuando escuchamos hablar a Alex y con sus hijos, los dos, eh, wow. Y con Gustavo también, la forma en que él trata a Javier. Y lo digo porque uno puede querer a todo el mundo, uno puede amar a la gente y entregarse totalmente, pero siempre va a haber alguien que le ocupa un lugar privilegiado. En este caso es mi hija, pero ella, contrario a la historia de Alexio de Gustavo, es adoptada. Cuando yo la conocí, acaban de matar a su papá. Era un señor sordo. Entonces no escuchó una amenaza y le dieron una puñalada en el corazón porque lo estaban robando, pero él no entendía. Y una vez que murió, su mamá pensó que podría estar en mejores condiciones en la institución del gobierno que se encarga de eso. Y me lo dio por un día. Eso pasó hace 21 años. Y ha sido, creo que la experiencia más hermosa, o una de las dos, porque luego mi hija tuvo un niño y eso fue lo segundo mejor que me pasó. Muy, muy, muy importante para mí. Y son los dueños del 99% de mi corazón, ellos dos. Mi vida, son mi vida. Qué bien, Henry. Pues antes de esta entrevista platicábamos, ¿verdad? Sobre cómo llegó a tu vida tu hija, ¿verdad? Sobre eh, qué actividades eran las que realizabas tú y por eso fue que llegó a tus manos. Tú me has comentado, de verdad, y eres una persona que se ha dedicado al servicio con los demás, ¿verdad? Entonces quisiera que nos contaras también a las demás personas, ¿verdad? Sobre tu servicio a la comunidad. Pero la verdad es que yo no hablo mucho de esto porque yo soy defensor de derechos humanos para libertad religiosa. Entonces, el derecho a alguien a creer en Dios e incluso a no creer en él, y Dios como lo entienda esa persona o un colectivo particular. Entonces, todos hablamos de Dios, pero no todos lo hacemos de la misma forma. Por eso no utilizo eh, muchos espacios públicos para hacerlo, pero esta vez voy a contarlo. Yo soy pastor cristiano, entonces 20 años estuve en una iglesia, después de eso
me divorcié, fue algo que me dolió muchísimo y seguí como capellán con la Asociación Internacional Hispanoamericana de Capellanes. Yo soy un ministro ordenado por el gobierno norteamericano, pero también por el gobierno colombiano. Ahora con la libertad religiosa podemos efectuar cualquier ceremonia y tiene el reconocimiento que se requiere, pero los que hacemos el proceso. Entonces yo fui a un seminario, por eso es que soy teólogo. Estuve los 6 años de la licenciatura, después de eso hice los otros estudios correspondientes y al final terminé con una cantidad de información que me podía ayudar a ser muy efectivo en lo que hacía. Pero el amor es otra cosa. Entonces yo puedo decir que leí la Biblia en griego y en hebreo, en inglés, creo que todas las versiones que hay en español, y que tenía mucha información que podía hacerme sentir tranquilo con respecto a la posibilidad de enfocar las distintas vertientes o posiciones. Eso lo manejaba muy bien, sobre todo porque mi formación es como teólogo sistemático. Pero entonces cuando uno va a amar al otro, se da cuenta que no es la información, sino más bien es lo que uno tiene adentro de su corazón. Tiene que ver más con formación interior y con transformación, que son cosas que hemos tenido en cuenta en la asociación. Información, formación y transformación. Cuando conocí a mi hija, estaba en un momento súper complicado porque yo ya estaba empezando a tener la parte crítica de la revolución pigmentaria. Entonces, para mí que fui pintor, que fui escultor, que fui deportista de alto rendimiento, esto era muy duro. Y de pronto me encuentro con una niña, eh, de pronto me encuentro con una niña que no tiene mi sangre, no tiene la condición biológica que le da unos derechos legales acá, sino que iba a depender de lo que uno quisiera hacer por ella. Y esa fue mi mejor y mayor experiencia en lo que tenía que ver con el amor. Yo la conocí ella durmiendo en la calle, comiendo cosas de la calle, enferma, con una mamá que en ese momento no quería estar con ella y con un papá asesinado. Y entonces, cuando uno se tiene que enfrentar a este tipo de cosas, pues tiene que hacer uso a su capital interior, lo que uno tiene. Hay gente que tiene mucho conocimiento, otros tienen poder, otros tienen una gran experiencia, otros tienen mucha plata. Y en este caso, lo único que yo tenía era fe. Yo hice uso de la fe. Porque como en toda experiencia, uno se prepara, o por lo menos es lo que se espera. Entonces comencé a leer sobre los niños, 2 años, como son, tratando de aprender lo más que pudiera, preguntándole a otros, buscando lo que había en ese momento en Internet, que no había redes sociales, pero sí estaba el Internet. Y sin embargo, el amor se aprende a amar. Con ella nos pasó algo extraño, fue que desde la primera vez que la levanté, cuando yo me vi reflejado en esos ojos verdes, mi papá los tenía así también, lo recordé, lo asocié y yo la amé con toda el alma. Yo creo en el amor a primera vista, por lo menos en esta clase. Y luego fue un ensayo y error. Eh, Tenía que creer en Dios porque estaba recibiendo información, conocimiento a partir de la experiencia de otros y de lo que yo leía, pero ¿qué iba a pasar cuando ella necesitara un papá que viera? ¿Qué iba a suceder cuando estuviera creciendo? Aquí en Colombia, en Bogotá es muy peligroso crecer. El ambiente en los colegios públicos y privados. Pensaba en la droga, pensaba en una cantidad de cosas y en las enfermedades. Y ahí es donde yo decía, yo voy a hacer mi parte, voy a tratar de poner lo mejor de mí en esto, tratar de prepararme también teóricamente, pero confiar en Dios. Esa fue la forma en la que yo asumí mi paternidad, confiando en Dios total, porque para mí Él era padre, es padre. Y con todo lo que yo llevaba, porque yo llevo 30 años dedicado al servicio ministerial eclesiástico, no hay absolutamente nada que se pueda comparar. Al ver crecer a esta niña y enseñarme ella a mí que el amor es otra cosa. Así es. Pues esta historia, ¿verdad? Es una historia muy conmovedora, llena de esperanza, ¿verdad? Para todas las personas. Ahí sí como lo decía anteriormente, ¿verdad? Padre no es el que engendra, sino que el que cría.
y pues tú has criado ya una hija que es adulta, ¿verdad? Que ya eh, te dio nieto, ¿verdad? Y Ujú. pues se te refleja en la forma en que tú hablas también sobre tu hija, sobre tu nieto, ¿verdad? Que eso te hace muy feliz, que te llena de felicidad, de amor, ¿verdad? Y fe para continuar. Bueno, Henry, y nos gustaría saber también cómo ha sido ejercer tu paternidad con tu hija y teniendo ya pues una discapacidad visual. Al principio pues todavía veías un poco, ¿verdad? Pero luego ya fuiste perdiendo la visión completamente. Cuéntanos un poco. Sí, como todo depende de cómo se mire y eso nos incluye a nosotros los que no podemos ver o los que ven muy poco. No es lo mismo nacer ciego que quedarse ciego en un accidente a irse quedando ciego poco a poco, que es lo que tienen estas enfermedades crónicas degenerativas de la retina. Entonces yo iba perdiendo mi visión y al mismo tiempo me iba llenando de angustia, de miedos, de confusión, de tristeza. Pero entonces eso no hacía que la niña no necesitara el afecto de su papá y, y el afecto no depende de los otros. Entonces me volví muy creativo con ella, tuve que aprenderme muchas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, yo he hecho de todo en mi vida. Yo fui reciclador, que son personas que recogen cosas de la calle en momentos de necesidad. Cualquier cosa que fuera necesaria para resolver las situaciones económicas de mi familia, que fueran honradas, honestas. Entonces, además de ser reciclador en algún momento, también fui ayudante de construcción, pegar ladrillos con cemento, eh, muchas cosas así parecidas. Pero yo ya tenía a mi hija, entonces para hacer mucha yo tenía que utilizar una pita, eso es una cuerda muy delgadita acá en Colombia, y amarrármela de una de las cosas del pantalón por donde pasa uno un cinturón o una correa y amarrársela a ella también. Y así la tuve por mucho tiempo, pero a la gente eso era raro, cosas como esas. Y yo la dejaba jugar y ya sabía que podía ir hasta donde estaba eh, la cuerdita, pero igual yo le pegaba a ella papelitos en diferentes partes con mi celular, por si se le despegaba le metía una tarjeta adentro, todo lo que fuera necesario por si llegara a pasar alguna cosa. Y en ese caso, pues uno va desarrollando la capacidad de inventarse cosas porque el amor transforma y propone, le dice a uno cómo hacerlo. Aprendí a cocinar por ella y para ella. Yo hago absolutamente todo. Yo lavo mi ropa, yo arreglo todo en mi casa, yo preparo la comida cuando es necesario. Ahora no, lo está haciendo mi hija porque quiere, pero todo, absolutamente todo. Yo fui el que le enseñó a montar bicicleta, a montar patines, eh, a leer, a escribir. En el colegio lo hacían, pero en la casa alguien tenía que hacerle las tareas. Estuvo conmigo en muchísimas partes. O sea, yo no la solté jamás porque yo, en ese caso, yo era paranoico. A mí todo el mundo era abusador, ladrón, secuestrador, violador. Nadie, en absolutamente nadie confié. Y, y de pronto me pasé, pero jamás la dejé. Estuve con ella todo el tiempo. Y eso nos permitió desarrollar unos códigos de comunicación importantes. Y ha estado conmigo en los momentos más difíciles de la vida porque yo creo que uno cosecha lo que siembra. Pero fue así como todos, como la gente que nos está escuchando o los que van a oír esto después en diferido. Es pura creatividad personal. Cada uno se inventa la manera. Gracias, Henry. La verdad, sí, qué creatividad la que tuviste que sacar en esos momentos, ¿verdad? Porque aparte de que no hay un manual para ser mamá o para ser papá, ¿verdad? Que diga esto y esto es lo que se tiene que hacer, sino que cada uno lo va desarrollando, ¿verdad? Pues tú tuviste que desarrollar otros métodos para poder guiar a tu hija y darle a la sociedad una persona de bien. ¿Verdad? Y para cuidarla y protegerla, que era lo que hablábamos anteriormente con Alexi, ¿verdad? De lo que es una paternidad responsable, brindar esa protección, ese afecto, ese cariño hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, pues felicitaciones, ¿verdad? Porque realmente es algo que conmueve el corazón, algo que llena de esperanza, de fe, ¿verdad? También quisiéramos saber un poquito más. ¿Tú tuviste algún proceso de rehabilitación, Henry? Sí, yo viví la baja visión muy mal. Eh, la verdad es que los que tenemos RP, quedar en la oscuridad total o algo así no sucede mucho.
llegamos a puntos cercanos, pero perder la luz, como en el caso mío, que yo soy ciego total. O sea, yo puedo saber cuándo es de día porque me molesta la luz del sol. Eh, en este momento, o sea, yo soy ciego, ciego, pero toda mi vida vi mal. De noche no vi. Entonces, yo aprendí a vivir con miedo, o sea, a ser creativo, pero a vivir con miedo. Mi enfermedad afectó todas las áreas de mi vida, la social, la intelectual, la sentimental, la sexual, la espiritual, toda. Y pues una persona que no sabe qué está pasando, pero a las 6 de la tarde aquí en Bogotá se me desaparecía el mundo. Entonces eso me generaba un nivel de angustia que nunca pude entender qué era lo que me pasaba. Vivir con ansiedad. Yo esperaba que llegara mi papá de su trabajo. Eh, y cuando llegaba la noche me metía debajo de la cama porque a mí me habían convencido que había monstruos que me estaban mirando y una cantidad de cosas espantosas de esas de las películas de miedo y yo lo creía. Luego mis amigos salían de noche después de hacer sus deberes o tareas escolares y yo no podía verlo, yo los escuchaba felices, entonces yo me sentaba en una andén a llorar o desde la ventana de mi casa porque jugaban al frente, a llorar y a llorar y a llorar y nunca saber qué pasaba. Como que algo me había sucedido a mí que me había dañado y nadie me había dicho, era algo parecido a la sensación de una persona que ha sido abusada sexualmente, porque lo escuché, como que alguien me tocó por dentro, me arrebató algo. Y así fui viviendo la vida, entonces yo hice muchas cosas, fui un buen estudiante y, y me refugié en eso, y en el deporte, y sobre todo en el arte. Pero llegaba a las 6 de la tarde y nuevamente aparecía el monstruo que me mataba. Todo el tiempo fue así. A los 7 años me diagnosticaron una enfermedad, luego a los 15 me dijeron que me iba a quedar ciego. En esa época no sabían nada más sino eso. Algunos lo decían amablemente, muy pocos, otros lo decían así. Era más bien una sentencia, un veredicto, que vas a quedar ciego. Y pues lo afecta a uno, también el bullying. Tenía unas gafas gruesísimas y yo no quería ver bien solamente, yo quería verme bien porque era la adolescencia. Y al final la pasé así. Yo nunca tuve novia, nunca tuve eh, la experiencia de vida que tenían otros. Luego llegó a un punto en el que me llené de deudas, estaba muy preocupado por cosas que me estaban pasando, estaba viviendo unas enfermedades complicadas. Mi ex esposa se había ido de la casa antes de hacerlo definitivamente y yo llegué al punto de crisis más fuerte que pude haber manejado. Entonces el escolta del jefe mío tenía un revólver y lo dejó en el cajón. Yo soy hijo de un policía, yo sé disparar y me lo puse en la cabeza y me disparé. Y no salió la bala. Luego me senté en un andén, lloré muchísimo, me fumé un paquete de cigarrillos, no sabía qué hacer. Y luego empezó mi proceso de restauración personal a partir de la fe. Entonces habrían puesto, Henry Guido descansó en la paz del Señor cuando hubiera muerto, pero eso se convirtió en mi máxima de vida. Por el camino fui descubriendo gente también que necesitaba ese apoyo, pero yo no estaba preparado. Y luego un día entonces la vida me llevó a algo, lo que voy a decir de pronto resulta pedante, desagradable, presuntuoso. Pero yo dije, si ya me tocó ser ciego, yo no voy a ser un ciego, yo voy a ser el ciego. Entonces voy a averiguar sobre mi enfermedad, voy a ser la persona que más conozca sobre este tema. Mejor dicho, que me pregunte un oftalmólogo lo que no entiendo. Y comencé a leer sobre el asunto, luego aprendí a manejar un computador con la ayuda de mi papá, aprendí a manejar un bastón, aprendí a manejar un teléfono, pero en todas estas cosas dejé un mar de lágrimas. O sea, no era que yo tomaba la decisión y lo voy a hacer. Me daba pena, como todo el mundo. Me da vergüenza. Había una cuota de vanidad ahí también, de miedo. Y finalmente fui al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Ahí me sirvió para conocer a otros y fue más el ejemplo de ver a los demás luchando con eso. Pero en mi caso fue la compañía de mi papá, de mi hermana ciega, de otros amigos que me orientaban, que me decían, que me acompañaban. Y llegó un momento en el que ya estuve al otro lado, pero me costó años, años el proceso. Y creo que no hubo un día durante algunos que no llorara. Eso fue lo que definitivamente
me llevó hacia la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria, porque había otra gente que no se quería matar, pero sí se quería morir, que no es lo mismo, pero es parecido. Que dicen, yo no soñaba con tener un bastón cuando estaba pequeñita, yo soñaba con otra vida. Y lo mismo los hombres, decían, yo esperaba tener una moto, un carro, lo que fuera, no un bastón. Y esa creo que es la parte más complicada de todos. Entonces, al final, mi proceso lo viví, tengo la certificación del instituto, pero sobre todo el haber estado con personas que estuvieron conmigo en los momentos más difíciles. Y había gente que me prestaba su hombro para que yo me sostuviera y caminara, pero había otros que después me lo prestaban para que yo llorara. Yo daba un paso y lloraba, avanzaba 3 metros y lloraba. Yo estoy paralizado por la angustia, por la tristeza, por el dolor. Eso se me quedó grabado como un tatuaje en mi corazón y por eso yo tomé la decisión de seguir apoyando a los demás. Y pues en este momento soy el presidente de la asociación. Voy a estar un año más, eso significa que voy a estar en Retina Iberoamérica un año nomás, luego habrá otra persona, ya no seré yo. Y en otras actividades donde también estamos haciendo presencia. O sea, este es el último año de mi servicio y luego pues sigo haciendo otras cosas que me parecen importantes. Qué importantes mensajes nos has dado, Henry, y muchas frases también, ¿verdad? Para dar ánimos a las demás personas. La verdad que tú has sido una persona que eres fuente de inspiración para muchos, ¿verdad? Así como para mí también. Te admiro grandemente desde el principio de que decidí pues formar este grupo de retinosis pigmentaria GT, pues tú eres una de las personas en las que más me he apoyado, ¿verdad? Ya que siempre estabas ahí de repente con un mensajito, hola, ¿cómo estás? Y dándome ánimos, ¿verdad? Realmente eres una persona que inspiras, Henry. Te quiero decir esto porque eres una persona muy importante en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Y creo que sí, tienes mucha razón en lo que nos comentas, ¿verdad? Todos tenemos sueños y pues nuestro sueño pues, no es quedarnos ciegos, ¿verdad? No es usar un bastón. Sin embargo, pues has mostrado mucha resiliencia después de ese lamentable incidente que tuviste, ¿verdad? Realmente las cosas no pasan por casualidad. Yo soy una creyente de que no pasan por casualidad, ¿verdad? Y que esa bala no haya salido del revólver fue una señal, ¿verdad? De que no era tu momento y tenías todavía una misión muy importante por delante, ¿verdad? Tú me mencionabas el apoyo de tu familia, ¿verdad? Y tengo conocimiento, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que tu hermana también padecía la enfermedad, ¿verdad? Y que también quedó ciega totalmente, ¿verdad? ¿Nos podrías tú comentar un poquito sobre esto, ¿verdad? Si aparte de tu hermana también habían otras personas más con ceguera por RP o con RP. No, mi hermana nada más, si nosotros crecimos con esa pregunta, ¿qué es lo que nos pasa? Y todo el mundo opina, hay gente que dice le hicieron brujería, tuvo una maldición, algo sucedió bueno, cualquier cantidad de cosas escuchamos, pero lo manejamos de manera diferente. Eh, Mi hermana tenía una actitud muy bonita, muy, muy tranquila. Yo era súper inquieto, yo necesitaba respuestas porque a mí me pasa eso. Entonces, yo quería saber qué me sucedió en los ojos. Ella quería saber cómo vivir, cómo hacer las cosas sin ver. Y a los 20 años ya estaba ciega. Yo me vine a quedar ciego 20 años después. Y ella fue la persona que me enseñó. Hay una forma de hacerlo todo y hay un espíritu en el gesto. Y mi hermana tenía la forma perfecta para que uno se sintiera la persona más importante del mundo. Cuando ella me entregó el bastón, por ejemplo, yo lloraba y lloraba y lloraba. No podía parar. Y me quemaba en la mano. Sentía ganas de vomitar. Espero que no sea una palabra que suene muy fuerte en otros países, pero sentía ganas de vomitar. Y luego salí y yo le decía, no quiero. Y ella me acompañó. Ella salía conmigo, me llevaba, me traía, me tenía paciencia, a otras personas también. Y luego, en la pandemia, pues murió mi papá. Eso fue un golpe durísimo porque mi papá, si yo he sido un papá y la gente me define como un buen papá, pero sobre todo mi hija, el mío era el perfecto. No ha habido un hombre más absolutamente hermoso en este universo que mi papá. Mi amigo, mi cómplice, mi ángel de la guarda, eh,
el mejor papá que una persona pueda imaginar. Y, y pues de él aprendí que el amor se va dando. Él era así muy especial con mi hermana y conmigo. Y después de que murió mi papá, mi hermana murió. Ese día yo estaba participando como paciente en el tercer Congreso Latinoamericano de Genética Médica. He tenido esas oportunidades. Cada rato estoy así, me invitan como paciente. Y, y me invitan mucho porque no hay mucha gente, pero la idea es que seamos muchos más. Pero mientras tanto soy yo. El día que yo estaba hablando murió mi hermana en un hospital donde yo estaba hablando eh, aquí en Bogotá. Y murió de cáncer en 3 semanas. Y me dolió muchísimo. Luego murió la mamá de mi hija, o sea, la mamá biológica, que era una gran amiga. Y entonces se fueron, pero yo voy a contar esto para terminar porque creo que el tiempo ya se cumplió. Yo guardé los archivos que tenía ella en su computador en el mío. Y hace poco había uno ahí especial y yo lo abrí. Y es mi... Era mi hermana y me dijo, esto es para ti. Y pone a sonar un archivo y la canción dice, estoy bien, no te preocupes por mí. Y yo necesitaba eso, eh, que se fue mi amiga, mi hermana. Yo tengo otro, yo tengo un médico, un hermano que es profesor de medicina, médico cirujano, una hermana administradora de empresas, otra que trabaja en negocios. Ellos todos ven bien, pero de papá y mamá pues éramos mi hermana y yo, y somos los raritos, los extraños. Y cuando yo escuché ese audio hace poco, entendí y le agradecí porque ella siempre sabía cómo hacer que yo estuviera bien. Y ahí voy sanando mi corazón a partir del trabajo, el servicio, el ejemplo de los demás, pero esa fue mi hermana y perdón que me haya puesto a llorar. Perdón, yo trato de no pensar en estas cosas, pero me duele que no esté. Me Claro, duele. Henry, y nosotros sabemos pues todo el cariño y el amor que les tuviste, ¿verdad? Y les tienes, todo ese proceso que tuviste que pasar, ¿verdad? Que aún estás pasando porque es una situación reciente, ¿verdad? Y pues llorar sana el alma, ¿verdad? Cuando Pero yo me nosotros aguanto. lloramos nos sentimos desahogados y gracias por brindarnos ese privilegio de que eso significa que nos tienes confianza, ¿verdad? No, Eso pero significa meditan ahí. No. significa que nos tienes confianza, también significa de que pues eres una persona sensible, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, pues has tenido la resiliencia, el valor, la fuerza de seguir adelante, como nos decía Alexi en la entrevista anterior, ¿verdad? Vivi, mira, eso pasó hace un año, lo de mi hermano. Y sí, todavía lo estoy sanando, pero comparado a lo que les ha pasado a otros, eh, es poco. Y yo tengo ejemplos que me ayudan a mí. Sí, aquí debería estar otra persona. Conozco mejores papás que yo. Conozco a otras personas que hacen las cosas mejor que yo. Yo respondo por el amor que siento por mi hija y me despido es por ella. Es el amor de mi vida. O sea, por ella yo haría mi vida todas las veces que fuera necesario. Y si alguien piensa que no se puede amar a una persona tanto si no es de la sangre de uno, si es biológica, eso no es cierto. Ni ha sido mi amiga, al final todo lo que yo invertí en ella, entre comillas, se ha devuelto y es la persona que me está ayudando a mí y ahora es quien va conmigo a algunas actividades, me maneja las imágenes, es un apoyo increíble y nosotros pasamos de 30 personas hace 4 años a 700 eh, gracias al trabajo de varios, no tanto el mío, pero mi hija ha sido clave, los ojos de mi hija no han estado en esta asociación todo el tiempo.
Wow, cómo llegó a crecer la asociación, qué importante, ¿verdad? Y yo estoy segura que si le preguntamos a tu hija si no eras el mejor papá del mundo, no nos va a decir que eso es falso, que eso es mentira, ¿verdad? Muchísimas gracias, Henry, por acompañarnos, por abrirnos tu corazón. Vamos a hacer al final de la conferencia, de la entrevista siguiente, las preguntas y respuestas, ¿verdad? Para tercera parte, dale like, suscríbete y comparte.